También se les va a hacer llegar una encuesta para que la revisen en sus correos. Hola de nuevo, vamos a hablar de estas fracturas que son bastante más frecuentes que las fracturas de cadera que vimos el día de ayer. La gente que trabaja en mi servicio, como le digo, orgullosa de mi servicio, se los muestro nuevamente. La doctora Olivares, que trabaja en Imperial y que nos acompaña en Pabellón los días miércoles. A lo que vamos. Las fracturas de tobillo son bastante frecuentes. La tercera en frecuencia de las fracturas infantiles muchas veces está asociada a actividades de tipo deportiva, un poco más frecuente en los varones que en las niñas y en general en edad escolar o adolescente. Las más frecuentes son de la clasificación Salter y Harris de tipo 2. Ahora, hay algunas fracturas especiales que el doctor Fuenzalida va a conversar a continuación, así que estas las mencionamos solamente. Ahora, el tobillo es una bisagra que es bastante compleja, que tiene superficies óseas, digamos, que están en perfecta armonía y un aparato ligamentario que es muy resistente y por eso es que los niños se fracturan donde está el hueso y no en la parte ligamentaria. También es importante que el crecimiento de esta fisis es bastante alta, hasta 4 a 3 milímetros por año y aporta el 20% del crecimiento de la pierna. Entonces, si se lesionan en periodos muy pequeños, puede producir problemas a futuro. Aquí tenemos el aparato ligamentario en todas sus proyecciones, que ustedes lo conocen mejor que yo, y que permiten que no se lesione el ligamento, sino que las superficies de la fisis que son más inestables. Hay que acordarse que en los niños pequeños los núcleos de osificación van apareciendo de a poco, no se ven cuando son niños muy pequeños y sí pueden tener lesiones y hay que tenerlo en consideración. Y el cierre de la fisis a nivel distal también tiene una forma especial que lo van a ver con el doctor Fuenzalida próximamente. En general hay antecedentes de una historia de trauma. El trauma va a depender un poco de la edad. Pueden haber lesiones de partes blandas que son como bastante importantes, pero cuando uno le pregunta al niño cómo se torció, la mayor parte de las veces no tiene ni idea. Él sabe que metió la pata en algo y todo, pero si se torció para afuera, para adentro, no lo sabe y los papás tampoco. Entonces tenemos que investigar un poquito más para saber realmente cuál es el dolor. Y como decía la doctora Alday, la tricción por rayo de bicicleta, digamos, no es una cosa infrecuente. Ahora, los síntomas son los clásicos de dolor, impotencia funcional, tumefacción, deformidad, aumento de volumen, equimosis. Y es muy importante el examen vascular y neurológico y más que nada la palpación de las superficies óseas, el malleolo medial, el malleolo peroneo y la cara anterior de la tibia. A veces nosotros tenemos signología que no es muy significativa o a veces la signología es muy significativa y lo que vemos en la radiografía después no es tan evidente y por eso la parte de la semiología es muy importante para hacer el diagnóstico de algunas lesiones que no son tan visibles en la radiografía. Y las equimosis son muy importantes. Siempre que hay una equimosis hay que pensar que puede haber una lesión ósea en un niño. Generalmente la radiografía es suficiente para hacer el diagnóstico. Es muy importante insistir en una radiografía AP y de mortaja aparte de la lateral y a veces en los hospitales es difícil que la tomen, pero es significativa para ver algunas lesiones especiales. Y las proyecciones especiales de estrés no las hacemos en niños. Ahora, cuando tenemos una signología muy significativa y una radiografía que puede ser negativa, puede indicar lesiones fisiarias que no tienen desplazamiento. Y a veces es necesario complementar eso con una resonancia o con un escáner. Aquí, obviamente, la lesión era evidente, pero para la programación quirúrgica, el escáner en estos niños, especialmente adolescentes, es como bien significativo porque nos permite ver si hay compromiso epifisiario, si hay compromiso articular, la forma y tamaño de los fragmentos para que podamos hacer un tratamiento que sea adecuado. Y la resonancia generalmente no se usa de manera aguda, pero sí para ver las lesiones fisiarias que pueden producirse cuando hay daño en forma diferida. Ahora, la mayor parte de los mecanismos son por mecanismo indirecto. El niño se tuerce su pie y generalmente lo que va a pasar, digamos, es que dependiendo de la posición del pie va a ser la manifestación en el tobillo, pero eso es lo que nosotros generalmente desconocemos de parte del paciente. Y la fuerza actuante va a depender de la dirección y la intensidad en que se produzca mayor o menor lesión y de la edad del niño. Ahora, aunque ustedes no lo crean, yo también fui becada y también fue un curso en que me preguntaron fracturas de tobillo. Nos juntaron a estos que consideraron que eran expertos para preguntarnos clasificaciones de las fracturas de tobillo. Y el doctor Staeli estaba de monitor, digamos, y nos mostró esta radiografía de un niño de 7 años que llega al servicio de urgencia con esta radiografía, sin una radiografía de mortaja, solamente AP y lateral, y nos pregunta que la clasifiquemos.
Ahora, ahí es donde empezamos con los problemas, porque clasificaciones hay muchas. Hay clasificaciones que se usan en el adulto, que son anatómicas, como la de Weber, o la Salter y Harris, que conocemos nosotros muy bien, agregando la tipo 6 con el anillo pericondral, o fracturas que tienen que ver con el mecanismo, que también se usan en el adulto, como la de Hansen, o esta que se usa en infantil, de Crenshaw, o la fractura AO, como ustedes mencionan, que tiene hartas subclasificaciones, o la clasificación mecánica adaptada para niños de Tachan y Díaz, que puede ser desplazado o no desplazado y en todo este tipo de mecanismos. Entonces, ¿cuál de todas usamos? Porque más encima, en la clasificación de Tachan, hay algunas fracturas que no son clasificables o que son fracturas especiales que no las podemos incluir. Entonces, el doctor Schaufele con su equipo hizo un trabajo para ver cómo se podía hacer la clasificación de Tavilla y cuál era la más comparable de todos. Y, oh sorpresa, la mayor parte de nosotros hicimos una encuesta con radiografía y con todas las clasificaciones a la vista, y viendo la radiografía íbamos tratando de clasificar. La mayor parte de las personas usaba la clasificación de Salter y Harris y la de Tachan Díaz, casi nadie usaba de la O. Generalmente con la de Salter Harris había una buena coincidencia y había un importante porcentaje de fracturas que no podíamos clasificar con ninguna clasificación. Y la conclusión fue que la clasificación de AO presentaba una concordancia leve, por lo menos era la menos confiable en ese minuto, que las clasificaciones de Salter Harris y Tachan Díaz solamente tenían una coincidencia moderada, así que eran moderadamente confiables, y que habían fracturas que a pesar de eso no se podían clasificar. Entonces, ¿qué hacemos? En general, seguimos usando la clasificación de Salter y Harris, que tiene algún tipo de valor pronóstico. Y a veces hacemos la diferenciación entre la fractura de la tibia y del peroné en la descripción. Entonces, en general, ¿cómo las vamos a tratar? Aunque sea difícil de clasificar, va a depender del tipo de lesión, del mecanismo de la lesión, de la edad del paciente, si está desplazado o no, si hay compromiso de la piel, si hay compromiso intraarticular, si hay compromiso del estado neurovascular. Y va a depender de muchas cosas. Vamos a poner un yeso largo, una bota corta, un yeso tradicional o plástico, dependiendo de la edad, cuánto tiempo, si puede cargar o no puede cargar, si es que hay desplazamiento, voz-reducción, cuánto de esto es aceptable, qué tipo de abordaje para fijar, qué compromiso de partes blandas. Entonces veamos algunas cosas. En general lo que queremos hacer es prevenir la artrosis en el niño, prevenir las alteraciones del crecimiento y en general, igual que las luxofracturas de Montella, estas fracturas si se tratan la tibia, el peroné generalmente se trata de arreglar solo. Entonces podemos usar tratamientos ortopédicos con botas largas, cortas, con taco, sin taco, plásticas, etcétera. Podemos hacer un tratamiento ortopédico con una reducción, generalmente con sedación o anestesia general, si tenemos un desplazamiento, revirtiendo este mecanismo de lesión que muchas veces no sabemos cuál es, y mantener el yeso en la posición de corrección, siempre que sea estable. Aquí tenemos un ejemplo de un niño con una fractura. Si ustedes se fijan, lo más probable es que sea un Salter Harris 2 de la tibia con una fractura de metáfisis del peroné, que se le hizo una reducción en pabellón con el mecanismo de varo, digamos, que había que hacer en ese momento, con una alineación adecuada que se controló con una bota corta de yeso. Ahora, ¿cuándo los vamos a operar? Cuando no podemos conseguir una reducción adecuada, cuando hay una fractura intraarticular que tenga desplazamiento significativo, cuando haya desplazamiento fisario en las fracturas expuestas, en las fracturas asociadas a lesiones vasculares o en lesiones múltiples. Si ustedes se fijan en este pie, digamos, de un niño que fue atropellado, la lesión de partes blandas era muy, muy significativa. La lesión en el hueso era metafisiario, en realidad no era como tan importante, pero había que tratarlo de la manera adecuada, no podíamos ponerle un yesito por el manejo de las partes blandas. El tratamiento quirúrgico puede ser solo extraer el tejido interpuesto que nos impide la reducción, el aseo quirúrgico, o osteosíntesis con alambres, con tornillos o con placas y tornillos, igual que los adultos cuando los niños tienen la fisis cerrada. Entonces, en las fracturas Salter Harris 1 y Salter Harris 2, generalmente usamos una bota corta por 4 semanas, que puede ser de yeso plástico, como ustedes ven ahí, y los niños generalmente están bastante contentos, que incluso pueden cargar porque son fracturas que son bastante estables. En general nosotros no usamos una bota removible, no es que no se pueda usar, pero la mayor parte de los niños se los saca. Y también ahí uno puede conversarlo con los padres, si es un Salter Harris 1 del peroné solamente, digamos que clínicamente nosotros tocamos, tiene lesión en esa parte, pudieran usar una bota removible siempre que el niño no sea inquieto o no sea muy desordenado, y ahí, como le digo, los papás siempre nos pueden ayudar a elegir qué es lo que es mejor. Muchas veces dice, póngale el yeso nomás, doctora, y listo. Ahora, si están desplazadas estas fracturas, vamos a hacer una reducción ortopédica, revirtiendo el mecanismo de la lesión y volvemos a poner una bota corta siempre que en pabellón veamos que la fractura nos queda estable y la vamos a controlar obviamente radiológicamente. ¿Cuándo vamos a operar estas fracturas? Cuando haya una interposición de partes blandas que nos impide hacer una reducción, y eso lo vamos a ver porque el rasgo fisario no va a poder cerrar a menos de 3 milímetros. Y ahí generalmente al hacer la reducción muchas veces lo fijamos.
Aquí tenemos el mismo tipo de fractura parecido a la anterior, también un Salter-Harris 2 en valgo con una fractura del peroné metafisiario, en que se trató de hacer una reducción ortopédica, pero ustedes se fijan, no se logra, digamos, achicar el espacio que hay entre medio de la parte metafisiaria y de la fisis. Lo que se hizo fue un pequeño mini open y se sacó el periósteo que estaba interpuesto, y como ya estaban ahí, se le pusieron estos tornillitos para mantener la sujeción de la fractura. En las Salter-Harris 3 y 4, que no solamente tienen compromiso fisiario, sino que también articular, obviamente ahí es un poquito más compleja la cosa. Cuando no hay desplazamiento, efectivamente también se pueden usar, pero generalmente ahí usamos una bota larga de yeso, por lo menos por 3 semanas, y después se puede pasar una bota de carga posterior para tratar de asegurar que la tibia y el peroné no se vayan a mover. Cuando hay disrupción de la superficie articular de más de 2 milímetros, la posibilidad de que haya artrosis posterior es mayor, por eso generalmente ahí se tratan en forma quirúrgica. Si a pesar de hacer una reducción no logramos disminuir el espacio fisiario a menos de 3 milímetros, también es importante hacer una reducción ortopédica y ver si es estable, pero generalmente cuando tenemos que hacer una maniobra, uno las estabiliza con algún tipo de osteosíntesis. Aquí tenemos un ejemplo de un niño con una Salter-Harris 3, es un niño que no es tan adolescente, que no es una fractura transicional, y que se le colocan 2 tornillos que son canulados respetando la fisis, y lo otro más importante es ver que haya crecimiento fisiario parejo posterior con estas líneas de Park. Aquí tenemos otro ejemplo de una Salter-Harris 4 que está al mismo nivel y que respetando la fisis se pusieron estos tornillos casi en forma percutánea. Aquí tenemos otro ejemplo de una fractura Salter-Harris 2 con desplazamiento anterior que requiere hacer la estabilización. Aquí tenemos un escáner de ese mismo niño para tener seguridad de que no tuviera compromiso intraarticular. Tiene un pequeño compromiso articular, pero que no está en la zona de carga. Y lo que se hizo en este caso fue la reducción ortopédica. Y ahí la importancia es colocar el yeso con dorsiflexión del pie para tratar de mantener la reducción. En las fracturas de Salter-Harris 5 generalmente no las vemos, vemos las secuelas si es que las llegamos a ver y se tratan de acuerdo a eso. Hay algunos huesitos que aparecen en el tobillo de los niños que no necesariamente son fracturas, que son las os tibiales y peroneo. Entonces hay que hacer la diferenciación con fracturas, muchas veces tomando la radiografía contralateral, pero muchas veces estas zonas no duelen. Pero estas también se pueden fracturar, y si se fracturan a veces molestan e incluso se pueden resecar en caso de que sea mucho la molestia del niño. La mayor parte de las veces con el tratamiento ortopédico es suficiente. Ahora aquí tenemos un ejemplo de una niña que fue atropellada, si ustedes se fijan tiene su lesión en la cabeza que presentó con esta radiografía con fractura de ambos malleolos. Como era una niña adolescente, igual tomamos un escáner, el escáner estaba bastante peor de lo que se veía en la radiografía, así que ahí con la doctora Altay nos estábamos cabeceando cómo lo íbamos a hacer para abrir y corregir todo esto. Pero cuando la llevamos a pabellón, como se hizo en forma muy precoz, en la reducción en realidad todos los fragmentos entraron en su lugar, solamente hicimos esta posición con 2 agujitas por el lado de la tibia, y esa es la evolución posterior. Se esperó casi 5 semanas antes de sacar el yeso y las agujas, y esta es la evolución a los 6 meses. La evolución a 6 meses solamente nos sirve, uno debiera por lo menos controlar a estos niños para ver que no tengan lesión fisiaria entre 2 y 3 años, para tener seguridad de que no vayan a tener secuelas en forma posterior. Las complicaciones, el cierre fisiario precoz. Mientras más pequeño el niño, mayor puede ser. Generalmente puede producirse porque no reducimos suficiente la fractura, pero también por el material de osteosíntesis que hemos colocado de forma inadecuada, como ya se ha mencionado antes en el curso. El tratamiento puede ser la resección de la barra fisiaria si es menos del 30%, o la epifisiodesis completa antes de que se produzca la deformidad, o si ya se produjo la deformidad, una osteotomía de alineación. Ahí tenemos un ejemplo de un niño que tuvo una fractura con una barra fisiaria. La fractura era bien inocente, si ustedes se fijan en la radiografía, pero hizo en comparación con el contralateral una angulación bastante significativa en valgo. Ahora, el riesgo de producirse una barra va aumentando dependiendo del tipo de fractura. Entonces, si ustedes se fijan en este trabajo que se hizo de complicaciones de fracturas de pie y de tobillo en niños, las fracturas Salter-Harris 3 y 4 tienen más riesgo de barra que las 2 y 3, y estas tienen más riesgo de barra que las triplanares, y estas tienen más riesgo de barra que las de Tilot. Si hay asociación a fractura del peroné, también se asocia a mayor posibilidad de barra fisiaria. Cuando hay un mecanismo de pronación y abducción, aunque sean fracturas Salter-Harris 1 y 2, también aumenta la posibilidad de barra. Mientras más alta sea la energía, obviamente también, y si no logramos disminuir el espacio fisiario de más de 3 milímetros. Aquí hay un ejemplo de un niño con una fractura que se pusieron estas agujas que lamentablemente quedan bien laterales porque no hay forma de estabilizar de otra manera, que hace esta barra, que hace una angulación en valgo y que necesita la osteotomía. Ahí se alcanza a ver la cuñita, digamos, que se le puso para poder corregir la posición del tobillo. También se puede retirar la barra, digamos, pero con esto nosotros no tenemos mucha experiencia.
Hay otras complicaciones que se pueden producir que son un poco menos frecuentes. El síndrome comportamental puede producirse en niños, es bastante menos frecuente en el adulto y generalmente se produce en mujeres de 12 años que tienen dolor bastante desproporcionado con el tipo de fractura que tienen, el síndrome de dolor regional complejo. Ahora, si bien cuando se tratan tienen bastante mejor pronóstico que en los adultos y es mucho menos frecuente, puede recidivar y hay pacientes infantiles que han tenido fracturas de tobillo que en periodo adulto pueden presentar recidivas de síndrome comportamental. Y en algunas fracturas especiales, como las triplanares o las Arthur-Harris 2, que tienen desplazamiento hacia anterior, se puede producir un síndrome de retináculo extensor, en que ustedes se fijan, esta parte anterior de la fractura compresiona el retináculo y hace a que haya incluso parestesia del espacio interdigital inicial y dolor, el primero, digamos, y dolor a la flexo-extensión de los dedos. Y obviamente el tratamiento de este va a ser tratar de reducirlo lo antes posible y algunas veces es necesario seccionar el retináculo, pero no es una lesión muy frecuente. Y sabemos que si tenemos desplazamientos articulares mayores a 2 milímetros o angulaciones mayor de 10 grados, la posibilidad de artrosis es más significativa. Puede haber discrepancia de longitud, pero no es una cosa muy significativa, tanto aceleramiento no hay, más que nada es acortamiento, pero como le digo, especialmente cuando son niños más grandes, no se produce con mucha frecuencia. Las deformidades rotacionales no las podemos permitir, estas necesitan osteotomías para poder corregirlas, hay que tratar de evitar que se produzcan cuando tenemos el tratamiento agudo. Retrasos de consolidación son bastante poco frecuentes y la necrosis aséptica más infrecuente aún. Entonces, las fracturas de tobillo son frecuentes en niños, son de difícil clasificación, necesitamos imágenes adecuadas para poder tratarlas. El tratamiento ortopédico generalmente se usa en fracturas que no están desplazadas, tratamiento quirúrgico en las que son desplazadas y hay que seguir el crecimiento oficiario al menos 2 y 3 años posterior al accidente. Y eso es todo. Muchas gracias, Mónica.